Bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a resolver el problema 10 de la página 22 que tiene el siguiente enunciado. Hallar los valores de las funciones trigonométricas del ángulo θ si el punto dado está en su lado terminal. Determina el valor de θ en cada caso. Y para este problema el punto P tiene coordenadas menos 5,2. Vamos a empezar graficando los datos de este problema. Tenemos que las coordenadas del punto P son menos 5,2, entonces ubicamos al punto P en el plano cartesiano. Este punto tiene abscisa menos 5 y tiene ordenada igual a 2. Posterior a esto, trazamos el lado terminal del ángulo del cual queremos hallar las funciones trigonométricas. El lado terminal lo trazamos desde el origen hacia el punto P, que vendría a ser esta línea en color negro. Entonces, los ángulos siempre vamos a trazarlos desde el lado positivo del eje X en sentido antihorario hasta chocar con el lado terminal. Por lo tanto, en este caso el ángulo θ vendría a ser este en color verde. Ese es el ángulo del cual queremos encontrar los valores de las funciones trigonométricas. Entonces, sabemos que para poder calcular los valores de las funciones trigonométricas necesitamos conocer las medidas de la abscisa, de la ordenada, como también de la distancia del origen al punto P, que en este caso, como pueden ver aquí en las fórmulas, esa distancia la llamamos r minúscula. Este lado terminal vendría a ser la distancia r minúscula, la abscisa vendría a ser la x y la ordenada vendría a ser la y. Entonces, la x y la y ya las conocemos porque la x vale menos 5 y la y vale 2, pero el valor de la distancia del lado terminal todavía no la conocemos. Pero sí podemos calcularla haciendo uso del teorema de Pitágoras, dado que tenemos aquí formado un triángulo rectángulo. Entonces vamos a poder calcular la distancia desde el origen al punto P para después calcular los valores de las funciones trigonométricas del ángulo θ. Por lo tanto, procedemos a calcular el valor de la medida del lado terminal haciendo uso del teorema de Pitágoras, que lo tenemos escrito aquí. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso los catetos son la abscisa y la ordenada. No va a ser necesario que coloquemos el signo de la abscisa, que en este caso es menos 5, dado que menos 5 elevado al cuadrado también va a ser igual a 25. Por lo tanto, no es necesario colocar el signo, bien sea de la abscisa o de la ordenada. Entonces, simplemente reemplazamos aquí las medidas de los catetos, que serían 5 al cuadrado, 5 es la abscisa, más 2 al cuadrado, 2 es la ordenada, y tenemos que el radio al cuadrado es igual a 29. Sacamos la raíz cuadrada de esta ecuación y r minúscula, que es la medida del lado terminal, es igual a la raíz de 29. Y recordamos que siempre la medida de r minúscula va a ser positiva. Para terminar, calculamos los valores de las funciones trigonométricas del ángulo θ. Empezamos con la función seno. El seno del ángulo es igual a la ordenada sobre la distancia del lado terminal, que es la r minúscula, que ya la hemos calculado. Sería 2 sobre la raíz de 29. Este resultado lo podemos racionalizar para eliminar el radical del denominador. Hacemos esto multiplicando a esta fracción por este mismo radical, la raíz de 29 sobre la misma raíz de 29, para que esta fracción en color negro no altere el resultado, porque esta fracción equivale a la unidad. Cualquier cosa multiplicado por 1 no cambia el valor. Pero hacemos esta operación para que, al multiplicar la raíz de 29 por la raíz de 29, se elimina la raíz y nos queda solamente 29. Por lo tanto, el seno del ángulo θ es igual a 2 raíz de 29 sobre 29. La cosecante del ángulo θ, que es la función recíproca de la función seno, va a ser igual a r sobre la y. Entonces, en este caso sería la raíz de 29 sobre 2. Luego, el coseno del ángulo θ es igual a la abscisa x sobre la distancia r minúscula. En este caso es muy importante colocar el signo también de la abscisa. La ordenada era positiva, por lo tanto le hemos puesto solamente 2, pero en este caso la abscisa es negativa y se le pone con el signo, que es menos 5. Sería menos 5 sobre la raíz de 29 entonces, y también procedemos a racionalizar este valor multiplicando por esta fracción, y nos queda que el coseno del ángulo θ va a ser igual a menos 5 raíz de 29 sobre 29. Luego, la secante del ángulo θ, que sería la función recíproca de la función coseno, va a ser igual a r minúscula sobre x.
Entonces esto va a ser raíz de 29 dividido entre menos 5 y se pone el menos por delante porque más entre menos es igual a menos. Finalmente calculamos la función tangente, que es igual a la ordenada entre la abscisa, o sea 2 entre menos 5, que esto va a ser igual a menos 2/5. Y la función cotangente, que es la recíproca de la función tangente, simplemente invertimos la fracción, que sería abscisa entre ordenada, y esto va a ser igual a menos 5/2. Y ahí tenemos los valores de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ. Por último y para terminar, calculamos el valor del ángulo θ. ¿Cómo hacemos esto? A cualquiera de las funciones trigonométricas de las cuales ya conocemos el valor, podemos aplicarle su función inversa. En este caso, por ejemplo, para la función seno, la función inversa es el arcoseno. Y el arcoseno lo que hace es eliminar a la función seno, de modo que estaríamos despejando el ángulo θ. Entonces el ángulo θ sería igual al arcoseno de este valor que era 2 raíz de 29 sobre 29. Esta expresión se la puede calcular en la calculadora colocando los botones Shift, seno, y nos aparece en la pantalla seno a la menos 1, y colocamos este valor, 2 raíz de 29 sobre 29, y la calculadora nos arroja el valor de 21.8 grados. Pero podíamos ver en la gráfica que el ángulo θ en color verde era un ángulo mayor a 90 grados. ¿Y por qué la calculadora me está arrojando el valor de 21.8? Lo que pasa es que el ángulo de 21.8 grados tiene el mismo valor del seno del ángulo que este otro ángulo en color verde. Y la calculadora siempre va a arrojarme el menor valor. Entonces, aquí pueden ver que hemos graficado el ángulo de 21.8 y es como si estuviéramos reflejando este lado izquierdo aquí a la derecha, donde la ordenada sigue siendo 2 y esta distancia va a seguir siendo la raíz de 29. Por lo tanto, el seno de 21.8 también va a ser 2 raíz de 29 sobre 29. Pero haciendo el análisis, nosotros queremos calcular cuánto mide el ángulo verde, el ángulo θ. Entonces, este ángulo en color azul se va a replicar aquí abajo, donde estoy señalando con el mouse, y tendríamos que restar 180 grados menos 21.8 para obtener el valor del ángulo θ, que sería 158.2. Podemos hacer lo mismo con la función coseno. Le aplicamos su función inversa, el arco coseno, y esto elimina el coseno, de modo tal que tenemos despejado el ángulo θ, que sería el arco coseno de esta expresión. En la calculadora el arco coseno se lo calcula colocando Shift coseno de esta expresión y nos arroja este valor que es de 158.2 grados, que ese sí efectivamente vendría a ser el valor correcto del ángulo θ, el que estamos buscando nosotros. Se van a dar cuenta porque el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante, por lo tanto su valor tiene que estar ubicado entre 90 y 180 grados, y este valor se encuentra ubicado en ese rango. Y por último podemos hacer lo mismo con la función tangente, aplicando la función inversa a esta, que sería la arcotangente. Entonces la arcotangente elimina la función tangente, de modo tal que despejaríamos el ángulo θ, que sería igual al arcotangente de menos 2/5. Esto en la calculadora se lo escribe como Shift tangente de menos 2/5 y la calculadora va a arrojarme el valor de menos 21,8 grados. ¿Por qué me arroja ese ángulo? Los ángulos negativos se los miden a partir del eje X y siempre se los miden en sentido horario. Entonces, en este caso me estaría arrojando este ángulo de 21,8 grados, bueno, de menos 21,8 grados, porque este ángulo tiene el mismo valor de la tangente, que sería menos 2/5, puesto que la ordenada sería menos 2, la abscisa sería 5 y la tangente de menos 21,8 grados sería también menos 2/5. Pero yo estoy buscando el valor del ángulo θ. Por lo tanto, si yo hago en esta gráfica un análisis, veo que este ángulo de 21,8 se repite en este lado, dado que este ángulo sería opuesto por el vértice de este otro. Entonces podríamos restar 180 grados menos 21,8 y de ese modo obtener el valor correcto del ángulo θ, que es 158,2 grados, tal como lo habíamos calculado acá.